Hola amigas y amigos del Portal del Villegas, bienvenidos a esta edición de día miércoles, que voy a iniciar con examinando un poco más el tema del Frente Amplio, que se ha convertido en la niña de los ojos de la izquierda, y todos quieren que dé el sí de las niñas, que se junte con los viejos carcamales del PPD, del PS y todos los demás, y que les preste sangre nueva. Esto es como las transfusiones que hacía el doctor Voronov con sangre de mono para que los viejitos con plata pues vivieran más. Y ellos no quieren llegar y dar su sangre, insisten en sus exigencias, de las cuales hicimos un breve examen ayer. Exigencias que son, si ustedes recuerdan, si vieron el programa, puramente retóricas, porque en la práctica eso de los mínimos éticos y los mínimos de esto y lo demás allá son esos, mínimos, ceros. El asunto ha continuado. Por supuesto, la izquierda tradicional va a insistir hasta el final de sus días porque están en juego sus intereses, por supuesto. Y la señora o señorita presidenta de Revolución Democrática, una de las 15 o 16 facciones del Frente Amplio, la señorita diputada Catalina Pérez, explicando esta postura que tienen ellos ante los partidos tradicionales de la izquierda, dijo textual: hay una desconfianza legítima de los partidos, o sea, legítima de los partidos de convergencia progresista, que antes se llamaban UP, que antes se llamaban FRAP, que antes se llamaban Nueva Mayoría, que antes se llamaban Concertación, ahora se llaman Convergencia Democrática. No, ¿qué democrática? Progresista, que no es lo mismo, Insistió doña Catalina Pérez en esto de los mínimos programáticos, y yo voy a insistir en hacer el comentario de que un programa no puede ser mínimo, porque si es mínimo ya no es un programa. Un programa, está implícito en el concepto, es no solamente soltar una frase para el bronce, decir que queremos más equidad, sino que se tiene que estipular, especificar cómo, y por lo tanto ya no puede ser tan mínimo. Por lo tanto, está claro que los mínimos programáticos van a ser simplemente un show mediático para que todos salgan bien parados, para que el Frente Amplio sienta que le ha torcido el brazo a la izquierda tradicional, a los viejos transaqueros, para que seguir proyectando la imagen que quieren seguir proyectando, a pesar de que año a año envejecen y se ponen menos puros de lo que creían que eran, tampoco lo eran tanto. Quieren seguir apareciendo como las blancas palomas de la política que llegaron a limpiar la casa. La izquierda tradicional, que se hace menos ilusiones sobre sí misma, porque tienen sus historias, ¿no? Está dispuesto a firmar cualquier cuestión. La cosa es juntar votos. ¿Sí? Ellos son políticos en todo el sentido de la palabra, y aquí viene el punto que quiero hacer, y por eso que he partido con esto de doña Catalina Pérez, que en realidad no agrega mucho nuevo a todo este asunto, pero quiero decir un par de cosas respecto a esto de la desconfianza legítima de los partidos. La desconfianza con el apellido legítima sigue siendo desconfianza. Dicho sea de paso, en esta permanente circulación de palabras que se ponen de moda o que se empiezan a usar majaderamente por un tiempo en todos los ámbitos de la vida, y en este caso en la política, ustedes habrán escuchado ya numerosas veces usar el adjetivo legítimo. Todo es legítimo ahora. No basta decir que hay una marcha, sino que la marcha es legítima. No basta decir que hay una protesta, sino que una protesta es legítima. Entonces ahora resulta que las desconfianzas son legítimas también. ¿Qué quieren decir con eso? O sea, hay desconfianzas ilegítimas, hay desconfianzas con base, hay desconfianzas sin base, pero esto de legítimas o ilegítimas me parece que no viene muy a cuento. Es una de esas palabras más. A la gente más o menos del montón que forma parte en su inmensa mayoría de los partidos políticos y que informan la inmensa mayoría de todos los ámbitos de la vida, se les quedan pegadas las palabras que suenan bien.
sienten que están como subiéndose a sí mismo el pelo. Entonces esto es legítimo y legítimo les parece estupendo, la desconfianza legítima. Yo diría que la desconfianza hacia los políticos es universal. No es solo la de doña Catalina Pérez y Renovación Democrática y los demás grupúsculos del Frente Amplio los que puedan tener desconfianza. A su vez, los partidos de izquierda tradicionales tienen desconfianza de estos jóvenes y estas viejas y viejos que hay también, a los cuales en sus reuniones privadas, yo lo sé porque tengo espías ahí, se ríen de ellos. Los consideran una manga de cabritos inexpertos, tontones, y botados a macanudo y subidos por el chorro. Pero por supuesto nunca lo van a decir públicamente. Así que las desconfianzas son mutuas, estimada Catalina. Pero la que más me interesa a mí es la desconfianza de la nación hacia los políticos en su conjunto. Esa es la que vale. ¿Qué me importa a mí si Catalina Pérez desconfía de, no sé, de Gio Girardi, por ejemplo? Y Gio Girardi desconfía de Catalina Pérez. A mí me interesa más la actitud de la ciudadanía en general. Ahora, esto de la desconfianza hacia los políticos, el desprestigio de los políticos, tanto se ha repetido y se ha hablado de eso y se ha manifestado y se ha expresado en infinitas encuestas sobre el lugar que ocupa el Congreso, y los partidos están siempre abajo, al final de la tabla, que es literalmente un cliché, aunque eso no lo deslegitima, para usar la palabra, porque los clichés, como decir 2 más 2 son 4, es un cliché, pero es cierto. Los clichés pueden ser ciertos o pueden ser falsos. Eso no, el valor de verdad o de falsedad de una frase que es cliché no pasa por su naturaleza de ser repetitiva, que esa es la naturaleza de los clichés. Es repetitiva y se usa como una cosa que se pone, se estampan las cosas, a eso se llama cliché, una frase hecha. Pero la frase hecha puede ser cierta. Ahora, los que a su vez miran con legítima desconfianza a todos los políticos, están permitiéndose a sí mismos una limpieza, una pureza que no tienen necesariamente, ¿no? Si uno no es político, no tiene los medios, las condiciones para cometer los pecados reales o supuestos de los políticos. Cuando uno es simplemente un ciudadano que no lo conoce ni su madre, cuando uno vive simplemente en el ámbito privado, cuando uno es un don nadie políticamente hablando, es muy fácil ser honesto políticamente porque uno no tiene la oportunidad de meter las manos en ningún cajón. Entonces, los políticos deshonestos, los políticos corruptos, los políticos no son ni más ni menos en su interioridad corruptos que el ciudadano del montón. Solo tienen más medios. Están puestos donde hay, donde meter la mano. Eso es todo. Es muy fácil ser no pecador, ser puro, cuando no se ha tenido la oportunidad de pecar y ser impuro. El político puede que tenga algunos elementos que lo hacen un poco diferente al ciudadano promedio. Lo hace diferente el que quizás tengan más ambición y deseo por el poder, cosa que muchas veces se manifiesta desde niños. Normalmente, si ustedes examinan el currículum de los políticos, de todos los políticos de Chile, van a observar que desde la más temprana juventud, en muchos casos, se metieron en ese ámbito. Partieron en los colegios, luego en las universidades. Prácticamente todos tienen un no sé si llamarlo prontuario o currículum político que se remonta a la niñez en algunos casos. En ese sentido manifestaron lo que otros niños de su curso, de su generación, no manifestaron: más ambición. No más inteligencia, ni siquiera ni necesariamente más astucia, más ambición, más ganas. Y eso es muy importante para ganar posiciones en la vida, especialmente cuando no se requiere una prueba de conocimiento, una prueba de actitud académica. Se requieren las ganas, se requiere la porfía, se requiere el insistir en una cosa. Y en cuestiones como esta, donde no hay ninguna prueba de inteligencia ni nada, a lo más hay una prueba de obsecuencia con los que ya están instalados, una prueba de si uno es bueno o no para chupar calcetines, pero eso lo puede hacer cualquiera. De forma que ya quizás ahí hay una pequeña diferencia, están más interesados en la cuestión del poder, en el tema del poder. Les gusta, les encanta. Disfrutan hasta estas reuniones
a nivel colegial, universitario, que yo veía cuando estaba en la universidad, donde están sentados en una mesa, en una pieza con pasada humo, cigarro, a café frío, con puchos enterrados en cualquier parte, una porquería, pero lo disfrutan. Hay muchas de estas personas que lo disfrutan. Creo que no hay ni un solo político que esté en algún lugar de la política chilena que haya llegado ahí tardíamente. No sé si habrá algún caso que lo llevaron un poco menos que a la fuerza, que la necesidad que el país le pidió, lo obligaron a hacerse político. No, no creo que haya. Los políticos es una actividad vocacional, podríamos decir. Y eso es todo. Esa es la única diferencia con un ser humano común y corriente. Son, la mayoría de ellos, casi todos ellos, no me atrevo a decir todos por dejar espacio a alguna excepción que pudiera haber, son todos bien comunes y corrientes, son bien normalitos, intelectualmente, o sea, mediocres, digamos, medianos, comunes y corrientes. Y quizás esa vocación por el poder es un buen signo de eso, ¿no? El afán por el poder ya nos dice algo acerca del intelecto de quienes tienen ese afán. Pero aún si descartamos ese factor, cuestión de observar lo que dicen, lo que hacen, y uno se da cuenta que en el mejor de los casos tienen un poquito más de astucia, una astucia aprendida a los costalazos, que el ciudadano común para prosperar en el ambiente en que están, para seguir ahí, para ser reelegido, para seguir contando cuentos, en fin. Pero dicho eso, de que no son muy distintos los demás, esos demás que no están en el ámbito de la política no tienen mucha autoridad para declamar contra los políticos, porque los políticos no son más que, son como ellos mismos, son como todos nosotros. Solo que están en una posición, primero, donde tienen posibilidades para hacer uso de prebendas y privilegios. Segundo, sus actos están a la vista de todos, o no todos los actos, pero algunos por lo menos, cosa que no ocurre con la persona que está en su casa, que una persona desconocida. Están bajo los faros, los focos poderosos de los medios de comunicación, y hoy en día más que nunca, porque no se puede hacer nada, no se puede respirar sin que alguien nos esté grabando en un video o denunciando alguna cosa. Estamos en tiempos de cacería de brujas a nivel universal. O sea, el ciudadano común no es mejor que los políticos, y los políticos no son peores que el ciudadano común. Fuera de eso, tenemos que reconocer que los políticos tienen una pega difícil. Fíjense ustedes, y contradictoria en cierto sentido. Por un lado, son representativos de alguien o de algo, o de una región, o de un grupo, o de una clase, o de una cofradía, o de un grupo, en fin. Son representativos de los que los eligieron, por último. Y eso significa que a la luz pública, no escondida, no en forma subterránea, a cubierto de la mirada ajena, sino que en forma abierta, tienen que promover intereses egoístas. Los intereses de este grupo, de esta región, de esta ciudad, de este montón de gente. Lo cual no es un espectáculo hermoso. La promoción de los intereses personales, o en este caso los intereses de un grupo, la promoción abierta en un juego que a veces suma cero, que significa perjudicar a otro. Por ejemplo, cuando se lucha por el presupuesto, el que obtiene es a cambio de los que no obtienen, ¿no es cierto? Entonces ya eso los pone en una situación no muy honrosa, no muy agradable, ¿no? El que puja por algo para darle a esto, no a estos otros. Ya eso los hace sospechosos hasta quienes los eligieron. Y luego viene la otra parte. Al mismo tiempo que pujan por sus intereses, tienen que transar con los intereses de otros, porque en eso consiste la política. Tienen que transar, tienen que llegar a acuerdos. Se dice transar cuando se quiere dar un tono malicioso y perverso. Se habla de acuerdos cuando se le quiere dar un tono espiritual, positivo, de alta política, pero es lo mismo. Entonces, por un lado tiene que representar intereses egoístas, y el egoísmo nunca ha sido un modo de ser o una conducta muy grata de mirar, ¿no es cierto? El egoísmo siempre es desagradable, especialmente para los otros egos. Y luego tiene que entrar además a esto de los acuerdos y las transacas y las... Entonces, el papel que tiene que desempeñar un político es intrínsecamente impopular. Y al mismo tiempo es el trabajo que tiene que hacerse para favorecer al público. Miren ustedes el mundo de contradicciones en que se mueven los políticos.
Entonces, necesariamente, y esa es la razón por la cual usted lo observa en todos los lugares y en todas las épocas, necesariamente los políticos están siempre mirados con sospechas por lo, como mínimo, o de frentón, acusados de corruptos, de malandras, de transaqueros, de sinvergüenzas, de ladrones. Yo no conozco ninguna sociedad antigua o moderna, americana, europea o asiática, donde no se mire a los políticos como la hez de la tierra. Es la pega, es la pega, es la pega que tienen. Así es que eso quería contarles, porque hay que ser justos, ¿no? Sí, finalmente, para resumir todo esto en una sola cosa, los políticos son seres humanos y eso es suficiente para saber qué es lo que puede esperarse de ellos. Egoísmo, intereses privados, vanidad, limitación intelectual profunda, ignorancia. Eso es el material común que conforma la humanidad. ¿Por qué tendríamos que suponer que los políticos iban a ser todos grandes personajes? Incluso cuando uno examina la vida de grandes políticos realmente importantes, no cuesta mucho encontrar la basura. Porque no cuesta mucho encontrarla en uno mismo también. Eso es. Y ahora permítanme pasar al primer bloque, estimados amigos, que voy a iniciar en esta oportunidad con invertanusa.cl, que ya sabe, es un sitio web donde usted entra y sin moverse de su casa o de su oficina usted puede invertir en Estados Unidos. No solamente ellos conocen cómo hacerlo, los mecanismos legales, administrativos, sino que tienen ofertas concretas de inversión. Cientos de posibilidades de inversión en bienes inmobiliarios en Estados Unidos, o sea, comprar casas, departamentos, terrenos, etcétera, en todo Estados Unidos. Tienen también más de 3.500 franquicias. Bueno, esa cantidad varía día a día, pero miles de franquicias para que usted invierta en otras actividades en las que a usted les parezca mejor. Le pueden manejar la apertura en 2 semanas de una cuenta corriente en dólares en un banco norteamericano. Le pueden tramitar una visa de residencia en Estados Unidos en calidad de inversionista, por supuesto, en calidad de inversionista. Y un montón de servicios más, y todo sin que usted tenga que salir de su casa. Invierta en USA.cl, estimados amigos. Todo el tiempo están teniendo nuevas ofertas como aquellas que les conté unas semanas atrás sobre esos terrenos en Florida. Pueden haber otras que yo no conozco en este minuto. Entren e invierta en USA.cl. ¿Qué les cuesta? Puede ser que encuentren ahí el negocio que ustedes estaban buscando, sea cuánto tiempo. Y para litigios legales, en otras palabras, de temas laborales, les recomiendo que contraten los servicios de GMS, un bufete de abogados, los señores Gajardo, Morando, Schwartz y Figueroa, que se especializan en temas laborales. Esto no es chacota. Los juicios laborales son complicados, no es un tema entre dos individuos, es entre empresas, trabajadores, etcétera. Montones de cosas de ese tipo. Eso es muy complicado, hay mucha gente que involucrada, pueden ocurrir cosas muy desagradables para uno u otro lado, y por lo tanto vale la pena ponerse en las manos de los mejores, que conocen todos los aspectos de los temas laborales cuando llegan a una corte. GMS. Ahí están los datos para que ustedes se contacten con ellos. Y si usted tiene o maneja una empresa que está en un lugar que podría ser presa de la acción de los ladrones o de quien sea, por ejemplo, esas empresas cuya sede es una residencia, una casa que han comprado o arrendado, lo que fue alguna vez una casa habitación, son mucho más accesibles que un edificio corporativo. Vaya asegurándose. No se encuentre un día con que le desvalijaron la empresa, perdió los datos, perdió los computadores, perdió todo, fuera lo que lo robaron, la plata, le volaron en pedazos la caja fuerte. Póngase en manos de B2B Tech. Es una empresa especializada en temas de seguridad. Da soluciones de seguridad, montando todo un aparataje, diseñando e instalando todo un aparataje de cámaras de seguridad, sistemas de seguridad, salas de monitoreo, todo lo que usted necesite para vivir tranquilo, para que vaya a su casa a dormir en paz, sabiendo que no van a poder entrar a su empresa así como así. B2B Tech, estimados amigos. No esperen que le ocurra un desaguisado para entonces recién pensar en esto. Póngase el parche ante la herida. Y otro parche que hay que ponerse ante la herida también para las empresas es, ahora que ya está el país empezando a abrir con mayor velocidad, es asegurarle a sus trabajadores
y a los clientes, a los que vayan a su empresa, que no van a haber problemas con el virus. Y para eso está Ozonium. Ozonium.cl es un sitio web donde usted puede ingresar para pedir los servicios de esta empresa que desinfecta la empresa suya, el recinto de su empresa, o también su casa, ya les voy a explicar cómo, de una manera tan eficiente que no queda virus en pie o microbio. Ellos usan el más poderoso desinfectante natural, que es el ozono. Si usted tiene una empresa, le van a arrendar un aparato, que es una especie de cajita, así, que usted programa a su gusto para que en un momento dado, cuando el local está desierto, pongamos a las 3 de la mañana, lo que sea, emana ozono que cubre todo el local y lo deja impecable para la mañana siguiente. Usted puede trabajar en paz, los empleados pueden trabajar en paz, los clientes pueden visitar su empresa en paz, sabiendo, y usted lo puede publicitar, que ha sido desinfectado al 100%. Si quiere hacer lo mismo en su casa, cosa que es aconsejable hacer de vez en cuando, recurra también a Ozono. Ozonium.cl. Ozonium.cl. Solo que no le van a arrendar una caja, sino que le van a mandar un equipo a hacerlo. Es distinto en las casas, el producto es el mismo, pero se hace de otra manera. Ozonium.cl. No espere que le pase una desgracia, una molestia. Póngase las pilas ahorita. No solamente hay tensiones en el cuadro político nacional, en la izquierda, por estas disputas, este conflicto, no sé cómo llamarlo, esta diferencia, este debate entre el Frente Amplio y la Convergencia Progresista. También en la derecha. Yo no sé exactamente qué discusiones han tenido que los han puesto, los han exaltado un poco en Vamos Chile, pero el hecho es que, al parecer, esta tensión llevó a que Evópolis, en medio de sus presiones, hable o insinúe que es posible un quiebre del bloque. Ya ven ustedes cómo en las dos coaliciones los sectores, vamos a ponerle comillas a esta expresión, los sectores más jóvenes, los sectores más recién llegados, los partidos o movimientos de reciente factura o fabricación, son los que están poniendo problemas. ¿Por qué? Es natural en los tiempos en que estamos viviendo, en que todos los parámetros habituales de la política, de la cultura, como ustedes lo ven hasta en la manera en que hay que hablar hoy día para que no le caigan encima, se han movido, se están tambaleando, se han sacudido, se han desplomado en algunos casos. Entonces, estos movimientos relativamente recientes, que supuestamente traen en sus mejillas el frescor de la juventud, que supuestamente están más al día, que son más modernos, como si hubiera algo moderno en la política, que están más en sintonía con lo que el pueblo quiere, porque todos se adjudican saber lo que el pueblo quiere y luego dicen que están en sintonía con eso que el pueblo, según ellos, quiere. Son los iniciadores de estos problemas. Yo recuerdo los viejos tiempos de la política chilena, no digo que sea mejor o peor, simplemente recuerdo, en los viejos tiempos, todas estas cosas ni siquiera llegaban a la prensa. Los partidos rápidamente llegaban a un acuerdo, que probablemente era el mismo acuerdo del año pasado, antepasado y de la década pasada, y se acababan las cuestiones de cómo iban a las elecciones, de cómo enfrentaban los procesos electorales. Ya tenían un mecanismo, no había muchas discusiones que hacer, no andaban emergiendo personajes blandiendo la ética como que fueran los representantes, los concesionarios vitalicios de la ética, de la honestidad, todas esas cosas, todas esas discusiones, toda esa retórica bastante vacua, bastante mentirosa muchas veces y a menudo hiperbólica, no entraba en este cuento. Se arreglaban las cosas, se arreglaban los bigotes, como se decía. Era buen sistema, era mejor este otro, en que todo, como dicen ahora, se transparenta. Como no por Lucho que se transparenta. Se transparenta lo que se transparenta. Pero no sabemos lo que no se transparenta precisamente porque no se transparenta. Y que suele ser lo más importante. Así es que ahí tenemos otro punto de conflicto. Solo que en este conflicto de la derecha, no hay gente que haya hablado, como en el sector de la izquierda, de que está en juego el destino del país. Una cosa grandilocuente. En juego el destino del país.
Acá derechamente algunos dirigentes han dicho que está en juego el destino de la coalición de Chile Vamos, que hay que ser responsables con Chile Vamos, que hay que tener, digamos, poner en prioridad a Chile Vamos. Por lo menos son más honestos en decir de que no es el país el que está en primer lugar de sus preocupaciones, sino que es la coalición, igual que en la izquierda. Pero en la izquierda son más amigos, porque la izquierda tiene una vocación por el cantinfleo que la traen desde niños, porque son movimientos que se mueven más, especialmente en tiempos de pobreza política, en el ámbito de la palabra, del discurso, eso que llaman ahora los ciúticos las narrativas. Entonces, no podían simplemente decir, pucha, tenemos que sacar más votos para que sigamos todos en el Parlamento cobrando nuestras dietas, sino que tenían que poner en juego la vida del país. De la derecha simplemente pusieron en juego la vida del bloque. Eso es todo. Siguiendo con la política nacional, el PPD, por boca del señor Raúl Soto, jefe de la bancada de ese partido, ha anunciado que van a apoyar el proyecto de retirar un segundo 10% de las cotizaciones. Proyecto de la señora Pamela Giles. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, ya vamos a ver. Pero me voy a referir a un comentario que hizo el señor Soto, que no es primera vez que hace comentarios poco precisos, poco inteligentes, digamos. Dijo que la campaña del terror que hubo con respecto a la primera sacada del 10%, de que el país, que la economía se iba a ir a la cresta, resultó totalmente falsa. Efectivamente, la economía no se vino a la cresta, ni siquiera se vinieron a la cresta las AFP. Pero parece que el señor Soto olvida lo que podríamos llamar la acumulación histórica. No es lo mismo la primera vez que se hace algo que la segunda vez, sobre todo si la segunda vez acumula a la primera. Porque la primera vez fue un 10%, si se saca otro 10%, vayan sumando, supongo que Raúl sabe sumar. Ahora, el 10% de lo que queda no es igual al 10% de lo que se sacó la primera vez, menos, por supuesto, porque un 10% sobre una cantidad que ya fue herida con el primer 10%. Pero no es lo mismo, pues Raulito, piensa un poquito. Las cosas no son igual la primera y la segunda vez. ¿No es cierto? No, pues hasta en conductas que no siquiera voy a mencionar, no es lo mismo la primera que la segunda vez. No es lo mismo. Un poquito de matemática, yo sé que no es una ciencia que les interese mucho a los políticos, en general son muy porros para eso, muy negados, pero hay una acción acumulativa de las cantidades, Raúl, en virtud de las cuales la rapidez, la oportunidad, la expedición con que se hizo el primer pago, el 10%, lo cual, dicha sea de paso, sirvió para acreditar más a la AFP en vez de desacreditarla, como ha estado haciendo, tratando de hacer la izquierda de hace rato, ¿no es cierto? No más AFP, esto, que el otro, que las comisiones que nos están robando. Dicho sea de paso, en una encuesta de IMARC, la última encuesta de IMARC sobre esta materia, el público sigue en la misma postura de mayoritariamente, y en forma muy mayoritaria, preferir que los aportes que ellos han hecho son para ellos, que los aumentos del 6% que se ha discutido sea para ellos. La mayor parte de ellos, a lo más algunos aceptan que de ese 6% el 3% vaya a una cuenta que se diluya en un fondo común, el fondo común al que los políticos le meterían mano, tengan ustedes la seguridad de eso, como se ha hecho en Argentina. O sea, el sistema se ha acreditado. Fíjense que hay una encuesta en esa encuesta de Mar, una de las cifras más interesantes es cuando se les pregunta a las personas si piensan que esa plata es de ellos o de otro, o de la AFP o del Estado, y dicen no, es de nosotros. O sea, la mayor parte de la gente que pudiera haber tenido dudas se convenció que esa plata nunca se las habían robado, sino que había crecido, y ese 10% se lo dieron rápidamente. Bueno, eso fue lo que pasó con la primera sacada. ¿Qué va a pasar con la segunda sacada? ¿Cuántas sacadas más aguanta el sistema? Otros han dado como excusa de que el gobierno ha sido ineficiente en entregar aportes. Yo ya perdí la cuenta de los distintos planes y aportes que ha hecho el gobierno, pero parece que los que perdieron realmente la cuenta son estas personas, que hablan con mucha facilidad, mandan un calificativo, porque como les digo, eso es una cultura cantinflera a la izquierda. Que el gobierno ha sido ineficiente, pues ineficiente ¿en qué? ¿En qué consiste su ineficiencia? Cuando uno califica algo de ineficiente,
uno da las razones. Y sobre todo comparando la eficiencia que pudo haberse logrado realísticamente con lo que se hizo en la práctica. Yo no he visto nunca esos ejercicios administrativos y matemáticos de parte de la izquierda. Son incapaces de hacerlo. Dudo mucho que muchos de ellos sepan más allá de la tabla del 5. Pero cualquiera puede decir que el gobierno ha sido ineficiente. No tienen ni idea de números. No tienen ni idea de lo que se puede hacer con las platas. No tienen ni idea de qué significa cuando un guarismo se multiplica no por 3 o por 4, sino que por millones de personas. Yo creo que el gobierno ha hecho bastante. Siempre se podrá decir, no cuesta nada, cualquier idiota lo hace, ¡es insuficiente! ¿Y dónde está la prueba de que podía haber sido más suficiente? ¿Dónde están los números que corroboran que el país, sin desfondarse, podía haber dado más en este o en este otro rubro? Pero en fin, se va a sacar por segunda vez porque el gobierno ha sido ineficiente, porque no ha creado una especie de sueldo para todos los trabajadores de Chile por no hacer nada. Un sueldo que no sé cuánto se supone que debiera durar y cuánta plata realmente se puede adjudicar. Me gustaría saber cuánta plata ya ha gastado el gobierno en todos estos distintos planes. ¿Cuántos fondos van quedando? ¿Cuáles van a ser las consecuencias económicas? ¿Cuáles van a ser las consecuencias para la deuda pública? Para el crecimiento o recuperación de la economía en el futuro. Todas esas cosas escapan a la comprensión de esta gente. Lo único que comprenden es qué cosa decir que suene mejor para ganar más votos. Entonces, dejemos que la gente saque otros 10%, porque van a estar felices. Vamos a parecer como que les estamos nosotros donando ese 10%. Nosotros somos las personas, las buenas personas que les permitimos sacar otro 10%. El tema de que las pensiones de ellos después van a ser aún peores, bueno, eso es un tema que lo verán nuestros hijos, nuestros sobrinos, los que nos reemplacen aquí en el Congreso, porque nosotros vamos a estar jubilados, muertos de la risa, así que no hay problema. Ok. Probablemente además la derecha va a votar favorablemente esto porque son una manga cobarde. Ya lo han manifestado algunos con nombres y apellidos, algunos con publicaciones, y seguramente van a dar el sí de las niñas, porque en este momento, bueno, ya parece que se perdió todo sentimiento de qué es lo que es correcto, qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede, qué es lo que es lógico, qué es lo que es lo ilógico aquí. Todo eso se tiró por la ventana, si es que alguna vez lo tuvieron ese concepto. Ahora lo que interesa es no quedar de los malos de la película, los que se niegan, los que le dicen que no al público. Así que vamos dando el 10%, otro 10%, ¿y por qué quedarse en el 20% que se estaría sacando hasta ahora? Sigamos sacando, pues. Sigamos, ¿cuál es el problema? Así es que Raúl Soto cree que era una campaña del terror lo del primer 10%. Las cosas toman su tiempo para madurar, señor Soto. Trate de pensar un poquito más, de vez en cuando. Vuelva al Prochle, el texto de matemática que se usaba en mi época, algún otro que a usted le guste más, y vea cuál es la diferencia entre la primera cantidad y la segunda, y los efectos acumulativos. ¿O está eso muy complicado para usted? Probablemente. Y ahora paso a otro bloque comercial, estimados amigos. Controller, una empresa que se dedica a ayudar a otras empresas a optimizar su sistema de gestión. Eso es. Optimizar significa que no haya más problemas, como siempre hay en la sección administrativa, allí donde se manejan la contabilidad, la auditoría, los pagos de salario, las cotizaciones, todo eso, esas transferencias de dinero, de papeles, de decisiones. Allí siempre está acechando la posibilidad de errores que son muy costosos. Y a veces esos errores no se manifiestan de la mejor manera, que es brutalmente, sino que en forma escondida, sottovoce, subterráneamente, están simplemente disminuyendo cada año, cada día, la eficiencia de la empresa, y la empresa no se da ni cuenta. Probablemente más de alguno de esos rodamientos mal encajados está presente en su empresa. Póngase en manos de Controller. Ellos tienen planes de asesoramiento en esta materia para industrias pequeñas, medianas o grandes, y tienen modos de intervenir también variables según lo que usted necesite. En casos extremos se pueden hacer cargo de alguna sección completa de su administración.
En otros casos simplemente le van a decir, le van a indicar los puntos que usted tiene que reparar. Véalo con ellos, aquí están los teléfonos, aquí están las direcciones. No le cuesta nada comunicarse, informarse y puede cambiar su empresa del cielo a la tierra. ¿Y cuál es el mejor detergente de Chile? A ver, es Lavo Club. Hecho en Chile, diseñado en Chile, hipoalergénico, biodegradable, 10 litros el contenedor que le dura una cantidad de tiempo enorme, se lo llevan a la casa, se lo reponen en la casa. Ahora, si usted quiere también, le agregan, no al detergente, sino que le traen también un suavizante y aromatizante, todo el paquete completo del lavado en su casa, servido en su casa, y ayudando a hacer funcionar una empresa chilena que está entregando un excelente producto. Póngase en contacto con Lavo Club, estimados amigos. Y terminando este bloque, termine también con las diligencias lateras, aburridas, de ir a la notaría y instalarse ahí por horas a esperar que lo atiendan. No porque las notarías no funcionen bien, sino porque llega mucha gente. Porque este es un país empapelado de pies a cabeza. Que el papel para esto, que el papel para lo demás allá. Ahora lo puede hacer mucho más fácil en su casa. Usted prende el computador, entra a la página notarioexpress.cl, especifica lo que quiere, le piden los datos necesarios, paga ahí mismo con tarjeta, mandan esa información a una notaría, la más cercana a su casa, y todo lo que tiene que hacer después usted es ir a personarse en la notaría, a firmar, requisito legal, y listo, el papel está listo, está impreso, está firmado por el notario. Usted firma, lo retira y se va. 2 minutos, 3 minutos. Pongámosle 5 minutos para ser pesimista, en vez de 5 horas, 3 horas, 4 horas, 2 horas. Yo me he pasado mañanas completas alguna vez en una notaría. Usted también, de seguro. Termine con eso. Notarioexpress.cl además, le facilita la transferencia de vehículos motorizados, compra-venta, por este medio, sin que usted tenga que ir al registro civil. Así es que, notarioexpress.cl. Entonces, pasemos ahora una noticia específica dos noticias específicas que hablan mal de cómo estamos en este momento en el país. Fíjese que ahora, o sea, ayer para usted, hubo un ataque en Contulmo contra un grupo de carabineros. Se acercó un montón de gente y les arrojaban, como para quemarlos vivos, líquidos acelerantes. O sea, un ataque letal. ¿Y qué hicieron los carabineros? Se fueron, se retiraron. De manera tal que esta chusma que se juntó ahí se tuvo que conformar con quemar los vehículos policiales. En cualquier país del mundo, incluyendo, pero con mayor razón, los países como Rusia, China, o cualquier país del mundo, una policía que se ve atacada de esta manera desenfunda sus armas de fuego y dispara. Y con toda razón. Acá hemos llegado a tal nivel de debilidad que los policías se fueron por un cerro, o sea, arrancaron. No porque personalmente sean cobardes o tuvieran miedo, sino porque ¿qué otra cosa podían hacer sin que después los acusaran de atropello a los derechos humanos? Que a ellos les tiren acelerante y les traten de prender fuego no es nada, por supuesto. Pero si ellos hubieran sido más duros en su reacción, habría llegado corriendo los funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos, habría llegado corriendo los pelotudos que trabajan en estas organizaciones internacionales, y los propios funcionarios de gobierno, partiendo por el señor ministro del Interior, el Duro Pérez, habrían fruncido el ceño. Pero ¿cómo? A ver qué hicieron, vamos a investigar lo que hizo la policía. Fíjense ustedes que nada más que les estaban tirando un líquido acelerante para quemarlos vivos y los tipos amenazaron con sacar sus pistolas. No puede permitirse tal cosa. Y otro hecho increíble, esto ya es increíble. Una persona que hace unos años violó y mató a un niño, 11, 10 años, una cosa así, no sé. Como tenía buena conducta en la cárcel. Ahora, un violador y un asesino de niños, o sea, un tipo que tiene esa obsesión
Por supuesto que se conduce bien en ese respecto en una cárcel porque no tiene a su disposición un niño para violarlo y matarlo. Entonces, ¿cómo se podría portar mal? ¿No es cierto? Se porta bien. Fíjese que no ha matado a ningún niño dentro de la cárcel. Qué inteligente que son. Entonces le fueron dando garantías. Hasta que en un momento dado se dijo, no, pues hasta aquí no más llegamos, la gendarmería dijo, no podemos seguir entregándole a este tipo, que en una primera instancia su abogado quiso que lo dejaran, que le concedieran lo mismo que le concedieron a Bustamante. Fue rechazado. El abogado insistió ante la Corte Suprema y la Corte Suprema hizo retroceder toda la situación a su casilla inicial y por lo tanto, en esa casilla inicial, dada su buena conducta porque no ha matado ni violado a ningún niño dentro de la cárcel, esta persona tiene permisos de salida que le han permitido toparse con la madre del niño que violó y asesinó. Por lo que yo sé, hasta este momento, este individuo no ha matado ni ha violado a ningún otro niño, por ahora. No sabemos lo que puede pasar con él. Así es como funciona este país ahora. ¿Sobre qué base? La Suprema y antes de ella una Corte de Apelaciones tomó esa determinación. ¿Cuáles son los argumentos jurídicos? Los argumentos, éticos. Se me está olvidando la palabra de moda. No sé. Y ahora, estimados amigos, el último bloque antes de pasar al libro que les voy a recomendar y que va a ser muy importante para un cierto grupo de personas que ya voy a mencionar. El mío. No, ya también voy a hablar de eso. Señores, si ustedes quieren vender rápido su propiedad, pónganse en manos de GEI. Es el que está vendiendo rápido en Chile. Está vendiendo. Ya con eso se convierte en el más rápido de Chile. Segundo, sabe arrendar. O sea, si usted quiere buscar un arrendatario, en vez de buscarlo usted, que se puede equivocar, él es experto en encontrar arrendatarios, él sabe cómo investigar a las personas, arrendatarios que no lo van a defraudar. Sabe también tasar y sabe administrar arriendo. GEI, póngase en contacto con GEI. No siga perdiendo tiempo esperando, echado para atrás, que llegue un comprador a su casa. Haga que GEI le encuentre un comprador y se lo va a encontrar. Para estudiar ahora inglés de una vez por todas y aprender inglés de una vez por todas y no quedarse chapurreando miserablemente, entrenainglés.cl. Entrenainglés.cl tiene profesores de inglés de verdad que saben enseñar inglés de verdad y ofrece los cursos online, que es una manera, como lo he dicho muchas veces, más concentrada de estudiar, rinde más fruto. Entre a la página entrenainglés.cl y si tiene alguna duda que no esté contestada en esa página, mande un mail a coordinación@entrenainglés.cl y no olvidéis el ajedrez. No voy a repetir lo de los niños, ya lo han escuchado muchas veces. Entre al sitio espacioajedrez.com, compre la caja o el reloj o las dos cosas. Ambas vienen con 3 licencias para entrar a espacioajedrez.com, que es un sitio de la web que montó el autor de este programa, no el autor del ajedrez, el autor de este sitio es Pablo Tolosa, maestro chileno, maestro internacional de ajedrez, de nuestro compatriota nuestro. Espacioajedrez.com. Cada producto viene con 3 licencias, una para el que recibe el regalo, 2 para el que compró el regalo. Para los adultos también es un estupendo método de mantenerse más o menos en buenas condiciones mentales, es un ejercicio. Y finalmente, súmese a la campaña Súmate a Descontaminar, especialmente lo digo a la gente del sur que prende chimeneas. No olviden, estimados amigos, varias cosas. Primero, que los dispositivos de Miclimo son infinitamente superiores a cualquier cosa que ustedes conozcan. Segundo, que en verano hay algunas ciudades del sur que hace un calor tremendo. Y para eso no sirven las chimeneas. Estos dispositivos sí. Segundo, en verano, a veces en las ciudades, me decía una persona del sur, a veces está medio frescón, pero no tanto como para prender la chimenea, que es un lío. Bueno, pero sí para prender estos dispositivos por un ratito, por ejemplo. O sea, todo mejor, mucho mejor. Y ahora además por una promoción impresionante. Usted compra estos aparatos y si por algún motivo los quiere devolver, tiene 60 días para hacerlo y le devuelven la plata. ¿Qué más se puede pedir? Una promoción más generosa que esa yo no había visto nunca, por lo menos no aquí en Chile. Y ahora, 2 libros o 3 libros para recomendar. 2 de ellos están en mi portal, elvillegas.cl/tienda.
el libro Insurrección, que analiza los acontecimientos de octubre, cómo se produjeron, de dónde venían, cuáles fueron las condiciones sociológicas, demográficas, políticas, culturales, etcétera, que generaron no esa explosión social como lo llaman, sino hicieron posible la insurrección, porque eso es lo que fue, a pesar de todo su vestimenta masiva, pero básicamente en su corazón fue una insurrección. Está el libro de Osvaldo Cifuentes, Historia de la Felicidad, que es una historia del pensamiento sobre la felicidad, el pensamiento de filósofos importantes, la historia de la filosofía. Esos dos libros usted los encuentra en el portal que les he mencionado, en la tienda del portal. Cada uno cuesta 9.900. Si compra los dos, hay un tremendo descuento, se los lleva los dos por 16.000. Las entregas van a ser muy rápidas, más rápidos que la vez anterior. Y este otro libro que les voy a recomendar, se los recomiendo muy en especial a personas que son estudiantes en la escuela naval, profesores de la escuela naval, marinos ya formados, oficiales de marina, jubilados de la marina, marinos mercantes interesados en estos temas, todo lo que es el mundo marino, del cual yo estoy muy cercano por millones de razones, no solo por mi cercanía al paraíso, sino que por razones familiares también, para que sepáis. Es este libro, Castillos de Acero, de el señor Robert Massey, que es un experto en historia militar. Este es la Primera Guerra Mundial vista solo en su aspecto marítimo. Las batallas y las preparaciones y las situaciones que se vivieron en el mar. Y aquí está todo. Está la tecnología de estos castillos de acero, que son los grandes barcos de batalla, lo que se llamaban los barcos de primera línea. Hay una razón histórica para que se llamaran así. Ahora algún día la voy a explicar. Los grandes acorazados, los Dreadnought, los submarinos, los destructores, los cruceros ligeros, los cruceros, ¿cómo los llamaban a estos otros? Bueno, en fin, había toda una variedad de barcos de guerra que cumplían distintas funciones. Aquí está todo, todo. Por ejemplo, entre otras cosas está una batalla que se libró en las costas de Chile, en 1914, la batalla de Coronel, en que una flotilla de 3 barcos alemanes conducidos, manejados por von Tirpitz, me parece, o algún otro importante marino alemán, hundió a una flotilla, o 2 barcos, o 3 barcos de una flotilla, 3 barcos de una flotilla inglesa, frente a las costas de Coronel. Murieron todos los tripulantes de los barcos ingleses. En algunas partes de los roqueríos de Coronel, me han dicho algunas personas, se ven todavía las huellas de los impactos de los obuses que disparaban los ingleses, que estaban más bien costa afuera. Los alemanes eran los que iban más pegados a la costa, así que ellos recibían el fuego desde el mar hacia la costa. Y todavía quedan las huellas del impacto de estos proyectiles de los cañones de los barcos ingleses que terminaron en el fondo del mar. Está esa historia, pero están miles de historias más vinculadas con la guerra naval, cómo partió, cómo se desplegaron las estrategias navales de uno y otro lado. Son un montón de capítulos, 38 capítulos. Está todo, todas las batallas, todos los barcos, cómo se sembraban las minas, la campaña de sembradío de minas, la famosa campaña de Galípoli, la campaña que pudo haber cambiado la guerra, pero que fracasó por impericia, por torpeza, negligencia del comandante naval que estaba a cargo de la flotilla. La idea de Churchill en Galípoli era muy buena, era brillante estratégicamente, pero fue mal ejecutada y fue un desastre. Todo eso en Castillos de Acero, un libro lo más entretenido que hay. Por supuesto, yo se lo recomiendo especialmente a los marinos, a los cadetes, a toda esa gente, pero cualquier persona con interés histórico en la Primera Guerra Mundial o en asuntos navales, se va a entretener a morir con este libro, que es bastante gordo, pero qué sé yo. Hay fotos también, me parece, lo leí hace bastante tiempo, y por si acaso, parece que no hay fotos, por si acaso, no, sí hay, aquí está. Este libro está en versión digital en Kindle, lo pueden bajar en un instante y empezar a leerlo en un rato más. Y más rato, después de terminar esta grabación, voy a ver la competencia verbal, el primer debate, como los llaman, pero aunque nunca de debate hay bien poco, entre Trump y Biden. No quise esperar hoy día hasta la noche para hablar de eso,
por muchas razones, entre otras porque habría salido muy tarde este programa. La subida del video, la bajada, la edición es muy complicado y habría terminado esto haciéndose muy pesado para los que lo hacen. Y segundo, porque yo prefiero masticar un poco más las cosas y no disparar de inmediato. Yo recuerdo cuando fue el famoso asunto del 18 de octubre, que hay gente que esperaba que al otro día yo hiciera unos comentarios sobre lo que haya sucedido, pero preferí darme un par de días y pensar bien lo que iba a decir, analizar bien y llegar a mis convicciones, por lo menos, a lo mejor equivocadas, pero las mías, llegadas después de un análisis realizado lo mejor que pude. Lo mismo voy a hacer con el enfrentamiento entre Biden y Trump, y además lo voy a hacer el jueves en compañía de Nicole Rodríguez, que es una excelente periodista, y seguro que va a haber un montón de cosas que yo no voy a haber detectado. Así es que esa es la razón. Muchas gracias por todo y nos vemos entonces el jueves.